De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, la adolescencia es una de las fases de la vida más fascinantes y quizá más complejas. Una época en que la gente joven asume nuevas responsabilidades y experimenta una nueva sensación de independencia. Los jóvenes buscan su identidad, aprenden a poner en práctica valores aprendidos en su primera infancia y a desarrollar habilidades que les permitirán convertirse en adultos atentos y responsables. El término adolescencia deriva del latín adolescere, que significa crecer hacia la adultez. Así, la adolescencia es aquella etapa del desarrollo ubicada entre la infancia y la adultez, en la que ocurre un proceso creciente de maduración física, cognitiva, psicológica y social que lleva al ser humano a transformarse en un adulto. En este periodo, en el que ocurren cambios rápidos y de gran magnitud, la persona se hace tanto biológica como psicológica y socialmente maduro y también capaz de vivir en forma independiente. Ningún esquema único de desarrollo psicosocial puede aplicarse a todo joven, pues la adolescencia constituye un proceso altamente variable en cuanto al crecimiento y desarrollo biológico, psicológico y social de las diversas personas. Así también el proceso puede ser asincrónico en sus distintos aspectos, biológico, emocional, intelectual y social, y no ocurrir como un continuo, sino presentar periodos frecuentes de regresión en relación con estresores. Además, muestra diferencias y especificidades derivadas de factores como el sexo, etnia del joven y el ambiente en que se produce, urbano o rural, nivel socioeconómico y educacional, tipo de cultura, entre otros. Aún teniendo en cuenta las limitaciones previas, el desarrollo psicosocial en la adolescencia presenta en general características comunes y un patrón progresivo de 3 fases. Primero, adolescencia temprana desde los 10 a los 13, 14 años. Segundo, adolescencia media desde los 14, 15 a los 16, 17 años. Tercero, adolescencia tardía desde los 17, 18 en adelante. Estas fases se dan habitualmente de manera más precoz en las mujeres que en los hombres, debido a que ellas inician antes su pubertad y los cambios que involucran aumentan en complejidad a medida que los adolescentes progresan de una a otra. La tarea central de este periodo fue definida por Erikson como la búsqueda de la identidad. Dicha identidad, el ¿quién soy yo?, un sentido coherente y estable de quién se es, que no cambia significativamente de una situación a otra, hace a la persona diferente, tanto en su familia como de sus pares y del resto de los seres humanos. El logro de una identidad personal hacia fines de la adolescencia y comienzos de la adultez involucra varios aspectos: la aceptación del propio cuerpo, el conocimiento objetivo y la aceptación de la propia personalidad, la identidad sexual, la identidad vocacional y que el joven defina una ideología personal, filosofía de vida, que incluya valores propios, identidad moral. Los jóvenes pueden experimentar con distintas conductas, estilos y grupos de pares como una forma de buscar su identidad, proceso que también involucra algún grado de rebeldía respecto a la imagen familiar. Otra tarea del desarrollo en la adolescencia es el logro de la autonomía, lo que ocurre cuando el joven llega a ser emocional y económicamente independiente de sus padres. Para conseguirlo, el adolescente deberá separarse progresivamente de su familia de origen, lo que habitualmente conlleva un grado de conflicto e incluso de rebeldía con sus padres. A la vez y como parte del mismo proceso, establecerá lazos emocionales cada vez más profundos, ya sea de amistad o de pareja, con personas de su misma edad, migrando así su centro de gravedad emocional desde la familia hacia el grupo de pares. Es importante que el adolescente consolide en esta etapa una identidad propia y se haga independiente para favorecer su desarrollo saludable. La adolescencia se caracteriza también por el desarrollo de competencia emocional y de competencia social. La primera se relaciona con la capacidad de manejar o autorregular las emociones y la segunda con la habilidad para relacionarse efectivamente con otros. Durante la adolescencia temprana ocurren procesos psíquicos que comienzan en general con la pubertad y los importantes cambios corporales que trae consigo este desarrollo. El desarrollo psicológico de esta etapa se caracteriza por la existencia del egocentrismo, el cual constituye una característica normal de niños y adolescentes, que disminuye progresivamente dando paso a un punto de vista sociocéntrico, propio de la adultez, a medida que la persona madura. En el área del desarrollo psicológico, en esta etapa también ocurren otros fenómenos.
Existe la habilidad emocional, con rápidas y amplias fluctuaciones del ánimo y de la conducta. Una tendencia a magnificar la situación personal, falta de control de impulsos y necesidad de gratificación inmediata y de privacidad. Además, aumenta la habilidad de expresión verbal y en los ámbitos vocacionales, los jóvenes presentan metas no realistas o idealistas. El desarrollo cognitivo de esta etapa comprende el comienzo del surgimiento del pensamiento abstracto o formal. También comprende las habilidades complejas para la toma de decisiones, las cuales son esenciales para la creatividad y el rendimiento académico en un nivel superior. Sin embargo, a estas alturas, este tipo de pensamiento es lábil y oscilante, tendiendo aún a predominar el pensamiento concreto. En esta fase también se produce un incremento de las demandas y expectativas académicas. En el ámbito del desarrollo social se inicia la movilización hacia afuera de la familia. Aumenta el deseo de independencia del joven y disminuye su interés por las actividades familiares. El adolescente empieza a poner a prueba la autoridad, evidencia más resistencia a los límites, a la supervisión y a aceptar consejos o tolerar críticas de parte de los padres. Se muestra insolente ocasionalmente y adquiere más conciencia de lo que los padres no son perfectos. Todo ello causa cierta tensión con estos. El grupo de pares adquiere mayor importancia y el adolescente se hace más dependiente de las amistades como fuente de bienestar. El involucramiento con los pares se caracteriza por el contacto principal con aquellos del mismo sexo y la variación de las necesidades de amistades exclusivas, mejores amigos, con quienes divertirse y compartir secretos. Estas son idealizadas con frecuencia y pueden volverse intensas, generándose fuertes sentimientos de cariño hacia determinados pares que pueden incluso llevar a dudas, temores, exploración y relaciones homosexuales. Debe destacarse que en esta etapa existe una importante susceptibilidad a la presión de los pares. En cuanto al desarrollo sexual en esta fase, se produce una acentuada preocupación por el cuerpo y los cambios puberales. Las rápidas transformaciones corporales llevan al adolescente a preocuparse de forma creciente por su imagen, a focalizarse en hallazgos físicos triviales, a hacerse repetidamente la pregunta ¿soy normal? Y a necesitar reafirmación de su normalidad. Está inseguro respecto de su apariencia y atractivo y compara frecuentemente su cuerpo con el de otros jóvenes y con los estereotipos culturales. Por último, respecto del desarrollo moral, en esta etapa se avanza desde el nivel preconvencional al convencional. En el primero, que es propio de la infancia, existe preocupación por las consecuencias externas, concretas para la persona. Las decisiones morales son principalmente egocéntricas, hedonistas, basadas en el interés propio, en el temor al castigo, en la anticipación de recompensas o en consideraciones materiales. En el segundo nivel, existe preocupación por satisfacer las expectativas sociales. El adolescente se ajusta a las convenciones sociales y desea fuertemente mantener, apoyar y justificar el orden social existente. En la adolescencia media, el hecho central es el distanciamiento afectivo de la familia y el acercamiento al grupo de pares. Ello implica una profunda reorientación en las relaciones interpersonales, lo cual tiene consecuencias no solo para el adolescente, sino también para sus padres. En cuanto al desarrollo psicológico de esta etapa, el adolescente aumenta el nuevo sentido de individualidad. Sin embargo, la autoimagen es tendiente de la opinión de otros, de terceros. El joven tiende al aislamiento y pasa más tiempo a solas. Se incrementa el rango y la apertura de las emociones que experimenta y adquiere la capacidad de examinar los sentimientos de los demás y de preocuparse también por los otros. En el ámbito psicológico, en la adolescencia media persiste la tendencia a la impulsividad, otro factor relevante en las conductas de riesgo, siendo las aspiraciones vocacionales de los jóvenes menos idealistas ya. El desarrollo cognitivo en esta etapa se caracteriza por un incremento de las habilidades de pensamiento abstracto, creatividad y razonamiento. El adolescente ya no acepta la norma, sino hasta conocer el principio que la rige. La posibilidad de razonar sobre su propia persona y los demás lo lleva a ser crítico con sus padres y con la sociedad en general. A la vez, durante la adolescencia media, el joven lucha para emanciparse de su familia y muestra un menor interés por sus padres, volcando su motivación y tiempo libre principalmente hacia sus pares
y actividades fuera del hogar o a estar solo. Es esperable que en esta etapa el adolescente desafíe los valores y la autoridad de los padres y ponga a prueba sus límites. Esta es una parte necesaria del proceso de crecer, pues para alcanzar la madurez debe separar su propia identidad de aquella de su familia y avanzar en el desarrollo de su autonomía. En cuanto al desarrollo sexual, en la adolescencia media aumenta la aceptación del propio cuerpo y la comodidad con él. Sin embargo, los jóvenes dedican mucho tiempo a tratar de hacer su cuerpo más atrayente. Prueban su atractivo sexual experimentando con su aspecto y con su comportamiento. En este periodo se toma conciencia de la orientación sexual y aumenta el involucramiento en relaciones de pareja. Por último, en esta fase aumenta la experimentación de diversas conductas sexuales, incluyendo el inicio de relaciones coitales con cierta frecuencia. Asimismo, el nivel de desarrollo moral en la adolescencia media corresponde generalmente al convencional, en el cual funcionan también la mayoría de los adultos. La adolescencia tardía es la última etapa del camino del joven. Es la última etapa hacia el logro de su identidad y autonomía. Para la mayor parte de los adolescentes es un periodo de mayor tranquilidad y aumento en la integración de la personalidad. Si todo ha avanzado suficientemente bien en las fases previas, incluyendo la presencia de una familia y un grupo de pares apoyadores, el joven estará en una buena vía para manejar las tareas de la adultez. Sin embargo, si no ha completado las tareas antes detalladas, puede desarrollar problemas con el aumento de la independencia y las responsabilidades de la adultez joven, tales como son la depresión u otros trastornos emocionales. En el ámbito del desarrollo psicológico, en esta etapa la identidad se encuentra más firme en sus diversos aspectos. La autoimagen ya no está definida por los pares, sino que depende del propio adolescente. Los intereses son más estables y existe conciencia de los límites y las limitaciones personales. Se adquiere actitud para tomar decisión en forma independiente y para establecer límites y se desarrolla habilidad de planificación futura. Aumenta el control de impulsos, se puede postergar ya la gratificación y aparece la capacidad de comprometerse. El desarrollo social en esta etapa se caracteriza por una disminución de la influencia de grupos de pares, cuyos valores se hacen menos importantes a medida que el adolescente se siente más cómodo con sus propios principios e identidad. Las amistades se hacen menos y más selectivas. Por otra parte, el joven se reacerca a la familia, aumentando gradualmente la intimidad con sus padres si ha existido relación positiva con ellos durante los años previos. Respecto del desarrollo sexual en la adolescencia tardía, se produce la aceptación de los cambios corporales y la imagen corporal. El joven ha completado ya su crecimiento y desarrollo puberal, los que no le preocupan al menos que exista alguna anormalidad. Acepta también su identidad sexual, con frecuencia inicia relaciones sexuales y aumenta su inclinación hacia relaciones de parejas más íntimas y estables, las que comprenden menos experimentación y explotación, estando más basados en intereses y valores similares, en compartir y en la comprensión, el disfrute y el cuidado mutuo. Por último, desde la perspectiva del desarrollo moral, en esta etapa, la mayoría de los adolescentes funciona en el nivel convencional, alcanzando solo algunos el postconvencional. En este último y avanzado nivel existe eminentemente preocupación por principios morales que la persona ha escogido por sí misma. El acercamiento a los problemas morales ya no se basa en necesidades egoístas o en la conformidad con nosotros o con la estructura social, sino que depende de principios autónomos, universales, que conservan su validez incluso más allá de las leyes persistentes. Para culminar, debe destacarse que el desarrollo no llega a su fin con el término de la adolescencia y que el adulto joven que emerge de este proceso no es un producto acabado. El desarrollo es un proceso que tiende a continuar a lo largo de toda la vida, por lo que si bien los cambios futuros pueden no ser tan rápidos y tumultuosos, los adultos jóvenes se verán enfrentados a otras tareas del desarrollo, tales como la adquisición de la capacidad para establecer relaciones íntimas estables, cuyo logro dependerá en gran parte de la resolución saludable del proceso adolescente. Resumiendo, la adolescencia es un periodo de la vida que se ha prolongado por el adelanto de la pubertad y el retraso de la madurez psicosocial.
constituye un proceso altamente variable en cuanto a su edad de inicio y de término, a la progresión a través de sus etapas y a la sincronía del desarrollo en las distintas áreas, evidenciando también diferencias debido a otros factores como el sexo, la etnia y el ambiente del individuo. Aún así, el desarrollo psicosocial en este periodo presenta características comunes y un patrón progresivo de 3 fases: adolescencia temprana, media y tardía. Una de las tareas del desarrollo de esta etapa de la vida es la búsqueda y consolidación de la identidad en sus diversos aspectos. Otra es el logro de la autonomía psicológica y la independencia financiera, que se alcanzará más temprano o más tarde, dependiendo de la realidad del joven. Este periodo se caracteriza también por el desarrollo de competencias emocionales y sociales. Los procesos previos se verán facilitados por la aparición del pensamiento abstracto. Durante las diversas fases de la adolescencia, el joven irá experimentando una serie de cambios a nivel psicológico, cognitivo, social, sexual y moral, que repercuten entre sí y a la vez están influidos por el desarrollo físico, incluyendo el cerebral, los cuales le permitirán ir logrando progresivamente las tareas antes descritas. La familia se verá sometida a tensiones durante esta etapa, siendo importante que favorezca que el joven consolide una identidad propia y se haga independiente. Si todo ha evolucionado favorablemente, a fines de la adolescencia el individuo estará en buena situación para enfrentar las tareas de la adultez joven. Si no es así, puede presentar problemas en las etapas posteriores del desarrollo.